el sacerdocio también, la legislación tiene que cambiar. Entonces, la misma figura sacerdotal es la que ministra el sacramento de la reconciliación. Y hay textos bíblicos, a mí me encanta, por ejemplo, como dice en la Reina Valera. En la Reina Valera hay, cuando habla el apóstol San Pablo y dice él que a él se le entregó, creo que está en el 1 Corintios capítulo 5, si no me equivoco, voy a buscar un poco, que a ellos le entregó el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación que le entrega, no recuerdo si era 1 Corintios o 2 Corintios, capítulo 5, creo que. Vamos a buscar un poco voy a buscar en la Reina Valera, porque 2 Corintios, capítulo 5, dice, y del versículo 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este texto es para nosotros los católicos, un texto muy importante que nos exhorta a nosotros reconciliarnos con Dios por medio del sacramento de la reconciliación, por medio del sacramento que nosotros le llamamos la confesión, donde confesamos nuestros pecados y se presentan los sacerdotes como embajadores de Cristo y como si fuese que Dios mismo, como dice acá, que Dios mismo rogase por medio de nosotros. Y nos exhortan y nos lleva adelante y nos dice, porque hay algo que a mí nunca me cerró, y siempre yo preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si el Señor me perdona o no me perdona mis pecados? ¿Cómo me exhorta? ¿Cómo me ilumina si no es por medio de un sacerdote? Eso es algo que siempre, y nosotros lo tenemos en la iglesia católica, la confesión de los pecados, el sacramento de la reconciliación. Católico soy, bienvenido. ¿Cómo estamos, hermanos? Soy Jaime. ¿Cómo les va a todos? Saludos. Jaime, ¿cómo andás? Católico bien. Soy, Jaime. Sí. Bueno, ahorita comparto, ahorita que la hermana Andrea comparta, ahorita sigo yo. Adelante, Jaime. Sí, le digo que ahorita comparto, ahorita que si quiere compartir la hermana Andrea y el otro hermano que estaba ahí, y ya después yo. Andrea, adelante. No, dale, que aquí estoy. Ahorita comparto algo, pero estoy aquí buscando mi Biblia. Pero estoy aquí escuchando lo que están diciendo ustedes y tomando nota de todas maneras. Muy bien, qué importante. Lo que sí, si van a citar algún texto, por favor, díctanlo alto para copiarlo. El que leímos 2 Corintios capítulo 5, podemos leer desde el 17 al 20. Del 17 al 20. ¿Verdad? Y me gusta la Reina Valera porque la Reina Valera habla de un ministerio. La Reina Valera habla de un ministerio donde dice que en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación consigo al mundo. La palabra de Dios está donde dice el 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué interesante. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Adelante, Jaime. Ok. No, pues solamente quería compartir, estaba escuchando que
estabas compartiendo lo del hijo pródigo, ¿no? Y hoy en día, tristemente, pues muchos jóvenes de nuestra iglesia católica, incluso nosotros, hemos vivido en ese tiempo, ¿no? De también de haber sido hijos pródigos, ya que nos vamos después. Yo he notado, no sé si ustedes han mirado esto, pero muchos adolescentes ya después del sacramento de la confirmación ya no regresan a la iglesia. Cuando no se les forma bien o cuando sus padres no les interesa formarse. Escuché que decías, ¿verdad?, que en cierta parte es culpa también de nosotros, cuando no nos formamos en nuestra doctrina y no les enseñamos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes, como el hijo pródigo, ¿verdad?, que le pide la riqueza a su padre y se va. Así igualmente los jóvenes agarran esa riqueza que son los sacramentos del bautismo, la primera comunión, la confirmación, y se van y ya no regresan hasta que ya cuando encuentran su vida, pues muchos de ellos, y lo digo también por mí porque así me pasó, que nos tiramos al vicio. Muchos regresamos porque nos damos cuenta que sin Dios no somos nada. Decimos, regresaré a la casa de mi padre, ¿verdad? Y sabemos que Él siempre está con los brazos abiertos, mirándonos, a que regresemos. Entonces es una tristeza que a veces muchos de estos jóvenes, en vez de regresar, pues, a la casa que es la iglesia católica, pues se van a otras iglesias. Entonces yo al final digo que lo importante no es cambiar de iglesia, sino cambiar el corazón realmente y arrepentirse y regresar a la casa, pues, de nuestro Padre, que es la iglesia católica. Eso es lo que comparto hasta ahorita, por el momento. Amén, amén, mi hermano. Hermano Hugo. Adelante, Andrea. Sí, ok, bueno, le voy a citar varias, porque alguien por ahí preguntó del por qué, del por qué nosotros no confesamos a un sacerdote. Y bueno, básicamente porque en ninguna parte de la Escritura enseña el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Comenzando por el Nuevo Testamento, nos enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto, en su lugar. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? Para que me ayude con algunos versículos. ¿Sí? El Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Primera de Pedro. No vayan a malinterpretar, solamente estoy dándole mis puntos de vista. Espectacular, mi hermana, espectacular. Y de eso se trata, Andrea, ¿verdad? Primera de Pedro. O sea, quiero 2, 5 al 9. 2 del 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer por tropiezo, hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, aquí podemos ver, continúo porque le voy a citar otros. Aquí podemos ver que describe a los creyentes como real sacerdocio y nación santa. Apocalipsis 1:6 y después 5 y 10, si lo tiene por ahí, cerquita. Sí, Apocalipsis. Primero Apocalipsis 1:6 y luego 5 y 10. 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y después? 5 y 10. Apocalipsis 5. 5, 10, sí. 5, 10. Correcto. Capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Ok, ambos describen a los creyentes como reyes y sacerdotes. Esto es entre comillas. Sigo, continúo para que no vayan a malinterpretar el asunto y no digan que yo estoy diciendo que todos somos sacerdotes.
En el antiguo pacto los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes, que es básicamente lo que hacen nuestros hermanos de la Iglesia Católica. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente, correcto. Eso ya no es necesario, o por lo menos así lo consideramos nosotros los protestantes. Ya le voy a dictar otros versículos y el por qué creemos de esta manera. Porque el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Versículo 16. Dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Continúo. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad, correcto. Podemos acercarnos a Dios directamente nosotros mismos, sin el uso de un mediador humano. ¿Por qué razón? Dirán ustedes. Pues porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Me lee, por favor, Hebreos 4:14 al 15. Sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, me lee continuamos en Hebreos de 10:21. ¿10? 10:21. 21. Sí, por favor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ok. O sea, aquí podemos ver que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Me lee 1 Timoteo 2:15, porfa. 1 Timoteo 2:15. 2:15. 2:5. ¿2:15 o 2:5? 2:15. 15. Sí. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ok, en el Nuevo Testamento. Ok. 2:5. No, 2:15. No es porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ok, en el Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos, por supuesto que sí, y los ancianos serían los sacerdotes, en este caso los pastores. En 1 Timoteo 3 habla de eso. Diáconos también nos habla en 1 Timoteo 3, obispos en Tito 1 del 6 al 9. Pasa es que bueno, hay varios, y pastores nos hablan específicamente en Efesios 4:11, pero no de sacerdotes como tal. Y ahí es porque esa es la razón por la cual nosotros diferimos. Si quieres me lo lee, o si quieres se lo lee a todos. Sí. Sí, empecé que en el Nuevo Testamento nos enseña que debe haber ancianos. En 1 Timoteo 3 habla de los ancianos, diáconos, obispos. Sí. Sí. Diáconos, dice, también es necesario que tengan buen testimonio fuera de que caiga en descrédito. Vamos a ver, habla también de los obispos, dice, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. ¿Sigo? Si quieren, para ahí, en Tito 1, 6 al 9 habla de los pastores, y en Efesios 4, 11 de Tito 1, 6 al 9. Tito 1, 6 al 9 dice: Ahí habla de el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, pues es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. ¿Sí? Ok, Efesios 4:11 es que ahí nos habla de los pastores. Efesios 4:11. Muy bien. Efesios 4:11. Y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, por ahí vi en los comentarios que alguien puso que en este caso los obispos serían los sacerdotes. Pero si nos vamos a la palabra del sacerdocio como tal, no está. Ok, sigue leyendo. O sea, cuando se trata de la confesión de los pecados, en Primera de Juan 1:9, si me dicen, de Juan 1:9. 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, aquí nos dicen a nosotros los creyentes que confesemos nuestros pecados a Dios. O sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos a Él. Tenemos también, me busca Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas uno a otros y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, aquí nos habla de confesar nuestras transgresiones unos a los otros, entre comillas. Pero esto no es lo mismo que confesar los pecados a un sacerdote, como le enseña la Iglesia Católica Romana en este caso. O sea, en ninguna parte son mencionados los sacerdotes o los líderes eclesiásticos. Y dentro del contexto de Santiago 5:16, es más, Santiago 5:16 no vincula el perdón de los pecados con la confesión de transgresiones de unos a otros. ¿Puedo hablar? Muy bien. Muy bien. Esta es la posición, por eso es importante, mi hermano. La hermana lo que hizo simplemente es poner por qué ellos no se confiesan, por qué no tienen sacerdote, por qué ellos no se confiesan con un sacerdote. Ellos entienden de esta forma. Bueno, ellos entienden así. Ahora, nosotros damos razón de nuestra esperanza. ¿Por qué si nosotros confesamos nuestros pecados con un sacerdote? ¿Por qué si nosotros sabemos que el sacerdocio antiguo se cambió, se perfeccionó con Cristo, que Él cambió el sacerdocio, no anuló, cambió el sacerdocio, y justamente los textos de Hebreo, en el mismo texto capítulo 10 de Hebreos, cuando dice anula el primer orden de las cosas, el primer orden de aquellas cosas, anula para establecer el segundo orden, y en ese segundo orden están los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Para nosotros es importante, nosotros vemos la prefigura, ya por medio de los sacerdotes se hacía la expiación de los pecados. El sacerdocio no se abolió. El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y que está haciendo la mediación que hacía el sumo sacerdote. Pero en la sala antes, en la sala que está antes del lugar santísimo, entran todo el tiempo los sacerdotes ofreciendo sacrificio por el pecado del pueblo. Esa es otra mediación, o sea que no es la mediación de Cristo, no es la mediación, el trabajo del sumo sacerdote. No es el trabajo del sumo sacerdote, es el trabajo del sacerdote. Ahora,
Sí, nosotros somos sacerdotes, el sacerdocio real de los fieles. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay sacerdotes que fueron ungidos para ser sacerdotes. También en el Antiguo Testamento se habla de una nación santa y reino sacerdotal. Pero no todos ofrecían sacrificios. No todos ofrecían los sacrificios. Ahora, estaba el sacerdote que ya es sacerdote y ha sido ungido para ser sacerdote, para poder llevar ese sacerdocio ministerial. Lo mismo pasa nosotros con el bautismo. Yo tengo un sacerdocio real. Mi hermano Jaime, mi hermano Ao, mi hermano Armando también tiene el sacerdocio real, y nosotros tenemos que asumir nuestro sacerdocio real, que no es el sacerdocio ministerial. ¿Por qué el sacerdocio? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene sacerdotes? Porque el Señor ofrece su cuerpo como sacrificio. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, y el Señor da la orden, dice, hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Esa es para nosotros la ordenación sacerdotal. Y nunca hubo discusión en la tradición de la Iglesia referente a la Eucaristía. Nunca hubo discusión sobre eso, referente a esa orden que dio nuestro Señor Jesucristo. Eso se creyó desde siempre. Los padres de la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles, nunca hubo una discusión. Tanto que en la tradición de la Iglesia, que han hecho, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, el apóstol San Pablo habla de la importancia de la Eucaristía, acción de gracia, que para nosotros es instituido por nuestro Señor Jesucristo y entregado a sus sacerdotes para que puedan hacer esa consagración. No sé si Armando o Jaime o Au quiere intervenir en algo. Armando, adelante. Yo creo que hay una forma que a mí me parece muy curiosa de cómo ellos expresan sus posturas. Quiero aclarar algo, hermano, con mucho respeto en tu live. No es que nos expresen sus posturas, es que nos quieren y nos tratan de mentir. Te voy a explicar por qué. Porque no citamos Juan 20:23. Y si nos vamos antes de Juan 20:23, te voy a decir por qué ellos no tienen gente que perdone los pecados. ¿Por qué? Porque en Juan 20:19 dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. 20:20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho a ver al Señor. 20:21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Permisito. Entonces, déjeme explicarle una cosa, Andrea. De verdad. Sí, ok. No, es que imagínate, 30, 40 maromas para desestimar el sacerdocio y el perdón de los pecados, que es una cuestión importantísima, es un sacramento. Señora, usted a un católico instruido nos hace pecar nada más de escucharla decir tantas herejías. ¿Por qué no, si aman a Dios, por qué no se ponen de verdad a aprender de Dios? ¿Por qué encuentran algo para distorsionarlo? ¿Por qué tratan de torcerlo siempre? Ahí está clarito, palabra de Dios, señora. El perdón de los pecados. Entonces, Cristo, el ungido, toca con las manos, impone, transmite el Espíritu Santo, y esa es nuestra sucesión apostólica. Pero el hecho de que ustedes no tengan sucesión apostólica no quiere decir que nosotros no estemos en la verdad. Simplemente ustedes no lo tienen. Y entonces es bien complicado que le den 40,000 maromas a algo para mentir. Ojalá y lo aplicaran para alguna cosa que fuera
beneficiosa en su vida, inventarían el mejor teléfono del mundo, cosas así, pero para distorsionar la palabra, y es bien simple, está el perdón de los pecados. Hay un texto basándote por lo menos en Juan 20:23. Si nos vamos a lo que dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviereis les son retenidos. O sea, se están basando en ese verso. Y estás asegurando que Dios le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados. Y que esa autoridad fue legada a los sucesores de los apóstoles. Entiéndase por ello a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. O sea, hay muchos problemas con esta interpretación, hermano. Porque Juan 20:23 en ninguna parte menciona la confesión de los pecados. 1. 2. Juan 20:23 en ninguna parte tampoco promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría por los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús es específicamente dirigida a los apóstoles, hermano. Y 3, en ninguna parte del Nuevo Testamento se declara que los apóstoles tendrían herederos de su autoridad apostólica. Similarmente, los católicos señalan a Mateo 16:19, por ejemplo, y 18:18, si lo puede leer. Mateo 16:19. 16:19. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok. ¿Y 18:18? ¿Igual en Mateo? Mateo 18:18. 18 dice, yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendré atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendré desatado en el cielo. O sea, y similarmente aquí, en Mateo 16:19 y Mateo 18:18, similarmente como en Juan 20:23, reteniendo, entre paréntesis, o remitiendo, o sea, como evidencia para que la Iglesia Católica tenga la autoridad de perdonar pecados, los mismos 3 puntos que mencioné anteriormente se aplican de igual manera en estas escrituras. O sea, nuevamente les digo, en ninguna parte de las escrituras es enseñado el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. O sea, como le había citado al principio, en 1 Juan 1:9, como creyentes en el nuevo pacto no necesitamos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente ante Dios por el sacrificio de Jesús por nosotros. O sea, en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, no es que estemos tergiversando, sino que la Biblia es clara, hermanos. Yo no pretendo persuadir absolutamente a nadie acá, pero tenemos la Biblia en mano. Aprendamos a leer en el contexto histórico completo y no solamente nos enfoquemos en un solo versículo para defender nuestra base. Tenemos que leer con bases todo completo, porque por lo menos nosotros, al igual que ustedes, no solamente vamos a leer el Nuevo Testamento por decir que somos cristianos. Nosotros creemos en Cristo y nada más vamos a empezar del Nuevo Testamento en adelante. No, también nosotros tenemos fundamentos de que tenemos que basar lo que leemos en el Nuevo Testamento y respaldarlo con lo que está en el Antiguo, igual que ustedes. Correcto, hermana. La confesión de los pecados viene desde el Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 5. Capítulo 5, versículo del 5 al 6, habla de que se confiesan los pecados y el sacerdote hace la expiación de los pecados. Nosotros necesitamos hasta hoy día, y vamos a un texto de Hebreo, donde nos habla que el sacerdocio no fue abolido, que el sacerdocio se cambió el sacerdocio. Vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio,
necesariamente la ley también ha de cambiar. En Hebreos capítulo 9, versículo 6, estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran todo el tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio, pero el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Entró una sola vez. Y lo vuelve a decir en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, cuando dice el versículo 9. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas y establece el segundo. Establece el segundo. Y está hablando en concepto de un sacrificio. Por eso leemos desde el 10, dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios, lo que deben ofrecer año tras año. Esos sacerdotes levíticos, que era un sacerdote el que tenía que hacer la expiación de los pecados. Era un sacerdote que expiaba, hacía la expiación de los pecados. Entonces, cuando el Señor dice, en el versículo 10, el apóstol San Pablo, esta voluntad de Dios de la que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Los sacerdotes tienen que ofrecer. Si no hay sacerdote, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay culto. Y vamos un poco más adelante, donde dice en Hebreos capítulo 10 y el versículo 20. Dice, Él nos abrió ese camino nuevo. Eso no existía antes. Él abre, Él empieza un camino nuevo. Él nos abrió el camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Ese camino nuevo, vivo, que hay que transitar. Por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos los sacerdotes. Y hay un texto que quiero compartir y después le paso al hermano Martín. El Mateo capítulo 9. Vamos a leer en el 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis, el Hijo del Hombre, singular, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y el versículo 8 muy importante. Porque en el 6 dice, el Hijo del Hombre, habla en singular, pero el 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Tal potestad a los hombres. Y el texto... Yo sé que cuando habla de los hombres, está hablando específicamente de Jesús, porque ahí vemos quién fue que hizo el milagro en este caso. El hombre, ¿por qué no dijo el hombre o el hijo del hombre? No, dijo el hombre, el hijo del hombre, pero es que también hay que saber interpretar, hermano Hugo. Nosotros, por eso te digo, sí, esta es la razón de la esperanza de nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora, creo cuando el Señor dijo, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y esto es lo importante, saber para qué le envió. Bueno, Hugo, lo que pasa es que, bueno, ¿para qué le dio el Padre al Hijo, mi hermano? Continúe, mi hermano, continúe. Bien. Así como el Padre me envió, así también yo les envío. El Padre me envió para liberarle al mundo de sus pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados.
así como el Padre me envió, yo los envío. Esa misma autoridad y esa misma potestad. Esa misma autoridad, esa misma potestad. Él le está diciendo, el Señor está transfiriendo, así como el Padre le envió, Él con su autoridad envía a ellos y sopló el Espíritu Santo. Y a quienes remitan o a quienes retengan sus pecados les serán tenidos, a quienes liberen les serán liberados. Pero imagínense, el sí, corazón correcto, en sí hermano, mismo de por sí es verdad. malo. Yo creo, El corazón en sí mismo es malo. Y lo tenemos ahí. Nos cita el mismo sí. mensaje, en Mateo Sí, 5, pero es que, 17 al 19. Perdón. Un ratito. Creo, perdón, hermano. Creo que tenemos que quitar primero el concepto o el preconcepto o la idea básica de mediador. Creo que hermana Andrea está desde ese punto. Ella empezó el tema y esgriñe que desde que solo hay un mediador. Sí, eso es 100% verdadero. Solo hay un mediador. Pero hay mandatos que dejó Jesucristo. ¿Ya? Y uno de estos es ese. Y cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo, toda potestad me es dada en el cielo, y sopla sobre los apóstoles. Y dice, reciban el Espíritu Santo, y a los que ustedes les perdonen, les serán perdonados. Me recuerdo del pasaje, no sé la cita exacta, cuando Pedro entra al templo y hay un paralítico. Decía un sacerdote, no recuerdo bien qué sacerdote. Y Pedro le dijo, yo no llevo dinero, mas lo que tengo te doy. Si hubiera llevado dinero, le deja una moneda y el paralítico se queda paralítico. Se queda con sus pecados, se queda con su culpa y hubiera seguido siendo paralítico por una moneda. Pero llevaba algo importante. Alguien que busque la cita, por favor. Dice, lo que yo tengo te doy y te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde entonces el paralítico dejó de ser paralítico, dejó sus pecados, o sea, le fueron remitidos sus pecados. Y no era Jesucristo el que andaba ahí, era Pedro, pero llevaba el poder y el mandato de Jesucristo. Entonces eso es muy distinto, ¿ya? Es muy distinto decir yo soy el mediador a decir yo tengo el mandato de Jesucristo. Y desde entonces habría que ir a buscar y podemos encontrar cómo viene la sucesión apostólica, cómo viene el encargo ese de Jesucristo dentro de su iglesia. Porque si no, cualquiera, con el respeto que se merecen, cualquiera, yo me puedo adjudicar que Jesucristo me habló en sueños o que me habló en una visión, como dicen por ahí algunas religiones, me habló en sueños, me habló en revelación y yo puedo perdonar. Porque todo mundo puede soñar bonito, mas no todo mundo tiene ese mandato de Jesucristo. Perdón por las palabras a veces. Gracias, Au. Los textos son claros, los textos son claritos, y me quedo con ese texto que tanto. Y hay un texto que siempre referente a Efesios 4:11. Efesios 4:11 se habla dentro de un contexto. Por eso es justamente importante lo que dijo la hermana, verá, leer en el contexto. Para el apóstol San Pablo, por eso leo otra vez Efesios 1:22. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Para el apóstol San Pablo, decir cuerpo es sinónimo de iglesia. Para el apóstol San Pablo, decir cuerpo es sinónimo de iglesia. Cuando nosotros encontramos donde dice cuerpo, así como Efesios capítulo 5, versículo 23, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo. Ahora, en ese contexto está hablando el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4 y dice en el versículo 4, un solo cuerpo, sinónimo, una sola iglesia. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Tenemos que estar unidos en ese mismo espíritu. Y cuando habla de los dones, está hablando dentro
de ese único espíritu y esa única iglesia. ¿Y por qué está hablando en iglesia? ¿Por qué está hablando en ese contexto de iglesia? Porque leemos no solamente el 11, sino que vamos también un poco más, dice, y dio sus dones a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara lo suyo para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Esa iglesia se va construyendo, esos dones dentro del cuerpo de Cristo, no fuera del cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia siempre primitiva fue celosa, porque no hay un solo mandato en la Biblia, mis hermanos, un solo mandato en la Sagrada Escritura que cualquiera puede ir a predicar como quiere, como diga o lo que se imagine. No existe, no existe. Cuando incluso dentro de la iglesia hubo personas que se fueron por cuenta propia, en Hechos de los Apóstoles, capítulos 15, versículo 14, 24, dice, nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los ha inquietado y perturbado con su palabra. No tenían mandato alguno nuestro. Se fueron nomás ellos a hablar de lo que ellos pensaban, de lo que ellos perturbaron a esa comunidad. No tenían mandato nuestro, no tenían mandato de la iglesia. Por eso siempre yo digo que el diálogo de inicio siempre va a ser la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a construir una casa si empiezo por el techo? Yo tengo que empezar del cimiento, de esa construcción. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, el texto que tomó la hermana de Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a Pedro, él estaba repitiendo algo que ya estaba escrito. El Señor estaba usando palabras que ya estaban en el Antiguo Testamento y que implicaba una transición de mando, porque solamente a Pedro y únicamente a Pedro entrega las llaves del reino. Y esa es una figura muy importante para el pueblo judío, porque los apóstoles entendieron qué hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Y eso lo pueden ver en Isaías capítulo 22, versículo del 20 21, que es una transición de mando. Por eso siempre vamos a caer de la base de la iglesia. Siempre vamos a ir ahí. Siempre vamos a irnos a ese punto para poder entender todo lo que viene después. Todo lo que viene después. Entonces, una cosa, cuando le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19, y otra cosa es allá cuando estaban todos los apóstoles. Al único que entrega la llave del reino es a Pedro. No sé si, Martín, ¿quieres aportar algo? Martín Barrientos. Yo pienso que ya está todo claro, solo para nosotros, ¿verdad? Lo que la hermana no sabe, primero, que su Reina Valera le miente cuando ella dice... Mano Martín, ya va, un segundito. Un poquito más de respeto, por lo menos al dirigirse, porque yo considero que desde que me he subido aquí, jamás le he faltado el respeto a nadie, y el hermano Hugo está presente de eso. O sea, nunca le he dicho, por mucho que yo piense que sea así, nunca le he dicho a alguien, estás en lo mal, estás en lo incorrecto, tú estás mintiendo. No, o sea, simplemente expongo mi punto de vista y lo que yo pienso, pero a nadie me he dirigido directamente a decirle, tú estás mintiendo, tu Reina Valera, no. La Reina Valera está mintiendo. Andrea, voy a intervenir un ratito ahí. Martín Barrientos hace unos estudios desde los escritos originales, y no que sea tu Reina Valera, sino que la Reina Valera, y hay que entender nomás la forma que uno habla, depende de la región que está. La Biblia, Reina Valera en sí, tiene algunos detalles muy significativos, donde cuando habla doctrinalmente se cambia algunos textos, y eso se puede comprobar desde los escritos originales. Y yo estoy seguro que eso es lo que quiere resaltar el hermano Martín, ¿verdad? No decir que tú, Reina Valera, que la que vote, no, sino que en general, ¿verdad?
Hay muchos evangélicos que reconocen que la Reina Valera tiene muchas fallas. Eso se hizo público siempre. Martín, adelante. En ese contexto es Andrea, por favor. No, yo no quiero que te sientas atacada, estamos compartiendo. Si yo dije la Reina Valera miente, es porque lo voy a demostrar. Ella leyó San Juan 20, del 19 al 22. Ahí dice, al que ustedes remitan los pecados, les son remitidos. En esa palabra, en ese texto, la palabra utilizada es afiemi. Y la Reina Valera, porque allí les está dando autoridad a la iglesia, la Reina Valera, allí donde dice afiemi, traduce remitir. Pero si nos vamos a San Marcos 2:10, allí lo voy a leer, ahí vamos a ver cómo aparece la misma palabra, el mismo verbo en griego, afiemi, y allí no lo ponen como remitir, mi hermano. San Marcos 2:10, vamos a ver, ahí aparece la misma palabra, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Allí ese perdonar es afiemi, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera traduce perdonar, pero allá que dice al que ustedes afiemi sus pecados, perdonen, les son perdonados, ahí dice a los que les remitan. Entonces, por eso digo yo que miente, porque en un lado traduce de una manera y en la otra de otro. Lo mismo vamos a ver allá en Primera de Juan 1:9. De la misma manera aparece el mismo verbo. Entonces, Primera de Juan 1:9. Entonces, por eso digo yo lo que digo de que miente. 1:9, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos. Afiemi, perdonar. ¿Por qué no ponen remitir? ¿Por qué en San Marcos 2:10 no ponen remitir? A eso me refiero. Entonces, pues si yo hablo es porque tengo el conocimiento y las pruebas para decir, la Reina Valera en estos 3 pasajes donde está el mismo verbo, aquí como la iglesia, Jesús le da autoridad a la iglesia de perdonar los pecados, entonces cambia. Lo mismo lo podemos ver nosotros aquí con la tradición o parádosis. Allí la Reina Valera miente, porque si nosotros nos vamos a San Mateo 15, donde dice, ustedes cambian el mandato por tradiciones de hombre. Ahí dice parádosis. Y allí sí ponen tradiciones. Pero si nos vamos a segunda de Tesalonicenses 2:15, segunda de Tesalonicenses 3:6, segunda de Corintios, primera de Corintios 11:2, allí donde dice parádosis, ahí dice enseñanzas o instrucciones. Por eso es que digo yo, con pruebas del texto original, que esa Biblia es malvada. Entonces, entrando a lo que es el tema, y no me refiero a usted, porque usted puede ser que no tenga esa Biblia, sino que tenga otra. Entonces, con respecto a lo que es el mediador, tenemos que saber que en tiempo de Cristo, según el diccionario, el interlineal Strong, en tiempos de Cristo habían muchos mediadores. Estaban los arbitri para los romanos y los 40 para los griegos. ¿Cuál era la función de los mediadores? La función de los mediadores es unir 2 partes que estaban enemistadas.
Y el mediador tenía que participar de la naturaleza ante quien mediaba y de la naturaleza a favor de quien mediaba. Cristo es nuestro mediador porque participó o participa de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Mediadores hay muchos, pero la manera de Cristo, solo Jesús, porque Él paga por nuestra salvación. Entonces, eso es el mediador, ¿verdad? Entonces, usted no puede, o sí lo puede decir, sí puede decir, pues, pero no con verdad, que el hombre no puede, pues, hacer parte de la mediación, no digamos a la manera de Cristo, porque a la manera de Cristo es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto, interviniendo muerte para la remisión de pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. Entonces ahí podemos ver lo que era el mediador, un nuevo pacto. Jesús, ¿cómo Jesús? Ninguno. Ahí podemos ver también cuando Jesús, Santiago menciona lo que son los presbíteros. Y el presbítero, usted tiene que saber que estaba la función del presbítero o en el Nuevo Testamento, ¿cuál era? Y el sacerdocio en el Nuevo Testamento, vamos a ver, es la misma. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacerdote la función era dar el pan de Dios. Esa era la función del sacerdote, dar el pan de Dios. Vamos a ver cuando dice, imagínense, bueno, la palabra de Dios dice, como usted lo leyó, que todos somos sacerdotes. Eso pues sabemos que es un sacerdocio común de los fieles. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El Nuevo Testamento habla de que todos somos real sacerdocio, como decía el hermano Hugo, pero en el Antiguo también vemos que dice Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí está hablando a los antiguos. 19:5-6. Todos menciona que eran sacerdotes, pero no tenían la unción que recibía el sacerdote. Vamos a ver Levítico 21:10. Allá dice que todos eran sacerdotes, pero no tenían esa unción. El sacerdote, escuche esto, Levítico 21:10, que ha sido puesto más alto que sus hermanos. Y esos hermanos eran sacerdotes, pero eran común, el sacerdote común. El sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos. ¿Por qué había sido puesto más alto? Porque dice, sobre su cabeza se ha derramado el aceite de la unción. Él había sido ungido como sacerdote y que ha sido consagrado para revestir las vestiduras sacerdotales. En ningún caso tendrá su cabellera suelta, dice, pero aquí veamos que se identificaba de sus demás hermanos que eran sacerdotes comunes porque llevaba la vestidura sacerdotal y porque lo habían ungido con ese óleo. Entonces, no era cualquiera, dice el sacerdote que está sobre sus hermanos.
Dice Hebreos 7, 11, 12. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Nosotros vemos también la función del presbítero. Yo siempre toco esta cita bíblica. Vamos a ver el presbítero, vamos a ver Santiago 5. Esto es fácil de entender. Dice, ¿está alguno enfermo? Pregunta, ¿está alguien enfermo de todos esos? Y pues todos somos sacerdocio común de los fieles. Dice, ¿está alguien de ustedes enfermo? Que ore. Ese sacerdote común puede, dice, permítame, dice, me perdí. ¿Está alguien? Dice, ¿está alguno de ustedes? Permítame que esta versión aquí. ¿Hay alguien entre ustedes desanimado? Si alguien está desanimado, que rece. ¿Está alguno alegre? Si alguno está alegre de esos sacerdocio común como el que tenemos nosotros, ¿está alguien alegre? Que cante himnos a Dios. Y aquí vea que hay alguien especial que no, pues es como nosotros, sacerdocio común, es un presbítero, y eso lo podemos ver en el desarrollo de las cartas de San Ignacio. ¿Está alguien desanimado o triste? Que rece. ¿Está alguien alegre? Que cante himnos a Dios. Pero si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia. Entonces vemos que habían gente especial para hacer eso. ¿Por qué no le dice que ore él mismo por su enfermedad? No, que llame al presbítero de la iglesia, dice él, porque de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así es que nosotros podemos ir viendo en cuanto al sacerdocio, hermano. Y eso lo podemos ver en la historia también. ¿Quién es el sucesor de un de un apóstol? Es un presbítero. Eso lo podemos ver nosotros, es un obispo, perdón. Eso lo podemos ver nosotros en el lenguaje, lo que dice Hechos 1. Vamos a ver. Hermanos, buenas tardes, mil bendiciones, que la paz sea con vosotros. Bendiciones. Hechos 1 dice, está escrito en el libro de los Salmos, que su morada, dice, quede desierta, hablando de Judas, que nadie evite en ella, pero también escrito que otro ocupe su cargo. Que otro ocupe su cargo. Pero como dice en el texto original, que otro ocupe su obispado. ¿Qué era Judas? Judas era un apóstol, y a un apóstol lo sucede en el cargo un obispo. Ese es el punto que nosotros tenemos que saber. Ahora, continuando con lo que es el sacerdocio, veamos lo que decía Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento, y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Entonces, bueno, el mensajero pues es como un ángel, porque únicamente da lo que Dios le comunica. Vamos a ver las funciones del sacerdote. Vamos a ver, ofrece pan y vino, Génesis 14:18. Entonces,
Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí podemos ver que el sacerdote estaba unido al pan y al vino. Entonces, veamos lo que dice Levítico 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti porque yo soy santo. Entonces, vemos las funciones. Podemos hablar también de la sucesión, podemos hablar de la imposición de manos, que allí se comunica, ahí se comunica lo que es pues la autoridad dada pues por los apóstoles. Y veamos que eso en la Biblia es muy importante porque, como decía el hermano Hugo, nadie puede predicar si no se le han impuesto las manos. Y eso no se terminó jamás, porque si no, no vemos plasmado en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 10, vamos a leer del 12 en adelante, dice: así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Escuche, todo el que lo invoca, Romanos 10 del 12 en adelante. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no han sido enviados? Entonces, ahí vemos que Jesús envía a los 11 en San Marcos 16, del 14 al 15, envía a los 11, San Mateo 28, del 16 al 20, ahí podemos ver que ese envío que le llama la Gran Comisión, ya estaba hecho ese envío. Entonces, ¿por qué dice San Pablo a los romanos, y cómo van a predicar si nadie los ha enviado? Sí, pero ya estaba la Gran Comisión en San Marcos y San Mateo, sí, pero vemos que allí era a los 11. Después, para que alguien pudiera ministrar, tenía que ser enviado. Ahora van a decir a Pablo, nadie lo envió. Pablo, aunque él sabía de que él era elegido de Dios, también dice en Gálatas 2:1, después de 18 años, si mal no recuerdo, subí de nuevo a Jerusalén para presentarles el evangelio que yo predico, no sea que hubiera trabajado en vano. Entonces vemos que San Pablo llega a decirles, esto es lo que yo enseño, ¿verdad? ¿Está bien o no? Eso es lo que se puede intuir. Entonces, esto nosotros sabemos que esto no se quedó allí, porque si no, si hubiera terminado la iglesia, se murieron aquellos a los cuales se les dio la promesa, que eran los 12, y entonces, por gusto lo que dijo Jesús, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, para que Cristo diga, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, significa que tenía que existir algo que se llama sucesión, porque ellos murieron, los 12 murieron, luego Jesús iba a estar siempre con esa iglesia, y nosotros podemos ver allí en San Juan 16 del 12 en adelante, donde dice, por ahora, dice, tengo muchas cosas que decirles, pero con esto es suficiente. Le dice a los apóstoles, cuando venga él, el Espíritu de la verdad, él lo guiará por todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio. Él tomará de lo mío y se los irá revelando a ustedes. Ahí vemos que la revelación es constante a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y nosotros no somos solo Biblia. Yo le puedo mostrar. Amén, amén. Quiero preguntar algo, hermano, por favor. Le puedo, ya voy a terminar, mi hermano. Le puedo mostrar aquí
libros protestantes donde habla de la sucesión, pues la iglesia va a estar desde Cristo hasta Cristo, desde que Cristo se fue al cielo hasta que Cristo la venga a recoger. Mi hermano Hugo. Gracias, Martín. Amén, amén, Martín, amén. Amén. ¿Tu nombre, mi hermano? Yo me llamo Elías Molina. Elías. Sí. Hermano, quiero decir, sí, quiero decir algo rapidito, no hablar mucho, no tratar de acortar la charla porque me gustaría escuchar a todos. Yo no vine a ¿cómo se dice? A buscar contienda con ninguna iglesia, porque yo sé que de todas las iglesias que hay en la tierra, amén, de todos un poquito se van a salvar, de todos un poquito. Y sabemos la historia, tenemos que irnos más allá de la historia, que cuando Dios dejó la palabra y exactamente los 10 mandamientos, no había ninguna iglesia, no existía ninguna iglesia cuando Dios instituyó los 10 mandamientos. ¿Por qué conocemos los 10 mandamientos? Por el pecado. ¿Y dónde comenzó el pecado? Comenzó en el cielo. Pero el hombre aquí en la tierra, ciertos hombres con ciertos emperadores cambiaron el mandamiento. Cambiaron 2 mandamientos importantes, el primero y el cuarto, ¿verdad? Entonces, uno se va a la historia desde el principio del pecado y tú llegas a Génesis y llegas hasta Abraham y llegas hasta Jacob. No había ninguna iglesia, hermanos. Tenemos que buscar la palabra y investigar más a fondo, porque en los últimos días, hasta donde yo he investigado, Satanás va a imitar la venida de Jesús, hermano. Eso es lo importante, predicar que Satanás va a hacer esto para engañar al pueblo. Y por eso le digo, yo le estaba diciendo antes, porque los líderes de cierta iglesia no son todos los que están ahí, son malos, porque todas las ovejas que tiene Dios están esparcidas en la tierra. Pero hay líderes y ustedes saben que hay personas aliadas a Satanás y saben que han cambiado la ley de Dios, ¿verdad? Ustedes, hermanos, tienen que investigar más sobre ese punto. Predicar el evangelio, el mensaje que dice el Apocalipsis de los 3 ángeles. Ese es el último mensaje. Todo el mundo sabe que algún día va a venir Jesús. Todo el mundo sabe que Jesús es el centro de la iglesia, de la Biblia, de la Escritura, porque desde el principio estaba el Verbo y el Verbo era Jesús y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Aquí no tenemos que ponernos a discutir qué iglesia es verdadera o qué, porque si nos ponemos a buscar ese punto, en realidad la Biblia, la original, la doctrina original que quiere Dios, está escrito en la palabra de Él, en su escritura. Y yo uso la Biblia, la más vieja católica. Yo siendo adventista del 7º día, nosotros usamos la Biblia católica, la más vieja. Por eso que a veces cuando yo converso con ciertos hermanos católicos, yo les digo, pero ¿por qué cambiaron los 10 mandamientos? ¿Por qué cambiaron el primero y el cuarto? ¿Ah? El primero es, no tendrás dioses delante de mí, que no te hagan ninguna imagen. Y el cuarto es, santifica el 7º día del Señor tu Dios. ¿Verdad? Y nos vamos más adelante, como le digo, no quiero entrar en ninguna polémica con ninguna iglesia, porque de todo un poquito se va a salvar. Dice, caída de Babilonia, Apocalipsis 18. Después de eso vino otro ángel descender del cielo con gran poder, dice, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con poder, con voz, ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guardia de todo espíritu inmundo, impuro, y alberga de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y han
mercaderes en la tierra y enriquecido con su esencia lujuria. Dice, oí una voz diciendo, salid pueblo mío, porque no participéis de sus pecados y no recibéis de sus plagas. ¿Verdad, hermano? Entonces, yo le he dicho a mucha gente, muchos católicos, hermanos, se van a salvar. Muchos católicos se van a salvar. A veces yo le digo a otros hermanos de otras iglesias, muchos católicos. Un ratito, Elías. Es que abriste un abanico de cosas. Del día, ¿verdad? Entonces tenemos que definir, porque yo no puedo cerrar el live, ¿verdad? Sin explicar todo eso que vos dijiste, porque nosotros damos razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces no puedo yo cerrar el live. Entonces yo quiero centrarme en algún tema. Que Jesús no dejó una iglesia, eso es una mentira. Sí, nuestro Señor Jesucristo establece una iglesia, deja una iglesia. La ley, mi hermano. Yo le he dicho que no dejó ni, sino yo dije que cuando Dios dejó los mandamientos no existía ninguna iglesia. Diga con nombre. Yo eso es lo que yo dije. Es que hasta hoy eso es algo que tenemos que entender todos. La iglesia que establece nuestro Señor Jesucristo no se llama católica. Ella es católica. No puede ser de otra forma. Entonces ahí es, mi hermano, donde viene la confusión. Podemos hablar del séptimo día sin ningún problema. Y porque nosotros los católicos entendemos que para nosotros los cristianos ya no es el séptimo día, sino que es el día del Señor. Y los argumentos bíblicos. Pero es necesario hablar de la base, la iglesia, aquella iglesia que nuestro Señor Jesucristo empieza a edificar. Nosotros, los católicos, tenemos el Antiguo Testamento como referencia de fe de aquellos nuestros padres de la fe, cómo vivieron su fe hasta el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, y que me corrija el hermano Martín, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, se parte en dos el mundo. El antiguo y el nuevo. Nosotros vivimos en el nuevo. Para nosotros la ley tal y cual lo dice en Cristo ya no tiene valor. En Cristo ya no tiene valor. Entonces tú no crees en los 10 mandamientos. Creo. Pero es lo que dice, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice bien claro. Hasta hoy los israelitas no pueden entender que con Cristo ya no tiene valor. Aquellas leyes, y dice clarito, aquellas leyes grabadas en tablas de piedra, y usted se refiere a los 10 mandamientos, el monte Sinaí, esas leyes grabadas en tablas de piedra que condenaba, que era ese ministerio que llevaba a la muerte, y el nuestro es mucho más glorioso. Pero hermano, yo quiero preguntarle algo. El problema tienen los hermanos con San Pablo. Y te leo el texto bíblico. Pero hermano, yo quiero preguntarle algo. Hermano. Vamos a preguntar, pero quiero saber de qué tema vamos a hablar y nos enfocamos en ese tema. Bueno, vamos a hablar. Si usted quiere hablar algo, bueno, vamos a hablar sobre. Yo nada más quería decir eso y ya habla, pero bueno, ya que usted quiere tomar un tema, lo voy a tocar. Claro, porque usted dice, de la ley hablemos, mi hermano. Si estamos ok, pues está bien. Si usted sabe que Satanás vino del cielo y cayó del cielo y fue el causante de todo esto, de todo lo que estamos pasando, que es pecado, ¿verdad? ¿Por qué usted dice que la ley no es vigente? Porque no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Pero en Apocalipsis también dice que cuando viene Jesús con sus huestes celestiales, viene con el arca del pacto. ¿Ah? ¿De qué pacto? Original. ¿Del antiguo o nuevo? ¿Del antiguo o nuevo? Hermano, escúcheme. Jesús viene con el arca del pacto, el original que está en el cielo, hermano. Yo no le estoy hablando que algo que ya pasó. ¿Quién es porque Jesús, el arca del pacto y dentro del arca del pacto, hermano, por favor, en verdad yo no le estoy pegando mentira. Cuando viene Jesús, viene con el arca del pacto, el original. Porque en Hebreo 8:5, escúcheme, en Hebreo 8:5, por favor, escúcheme. Mira, que yo escuché a su hermano casi más de media hora hablando
pero era otro tema, Eli, era otro tema, era el tema del sacerdote. Pero yo le estoy explicando rapidito, no mucho tiempo. Permitime, Eli, organizar este tema. Permitime organizar. Yo te voy a dar un tiempo para que vos expongas, pero no, yo te pido que no te vayas por las ramas, que si vas a exponer, si vamos a hablar de la ley, bueno, exponer los textos de la ley, que el hermano Martín va a tener también un tiempo para exponer, entonces no tenemos problema. Hoy no hicimos el tiempo porque no había, simplemente estamos dando razón de la esperanza, ¿verdad? Pero ahora sí hay un diálogo mucho más complicado, mucho más fuerte. Entonces vamos a poner un tiempo. ¿Cuántos minutos querés de tiempo, mi hermano Eli? ¿Cuántos minutos querés de tiempo? Deme 10 minutos, pues 10 minutos más o 7. Sería 7 mejor. Porque yo solo que yo estaba tratando de empatar desde el principio hasta el final. Y yo iba a llegar hasta el final, ya yo estaba llegando al final y usted me cortó. No, porque es que estabas abriendo un abanico, mi hermano. Y yo estaba abriendo un abanico porque hablaste de la ley, porque hablaste de montón de cosas en un rato, ¿verdad? Entonces, por eso nos centramos en la ley. Tenés a partir de este momento 7 minutos. ¿Estamos de acuerdo, Martín? Claro, hermano. Bueno, correcto. 7 minutos. Vos lo pediste y a partir de ahora, 7 minutos. Bueno, hermano, como yo le dije, le expliqué, y yo no vine a discutir con nadie aquí ni decir que yo tengo la verdad, porque estoy hablando de la Biblia, que es la verdad. Yo no. Yo soy un simple hombre que puedo errar en cualquier momento, pero lo hablo de la Biblia. Como le estaba explicando, el pecado comenzó en el cielo, hermano, para que entiendan, el pecado comenzó en el cielo. El pecado lo vinimos a conocer gracias a los 10 mandamientos cuando Dios se los dio a Moisés, pero ya estaba instituido y está instituido eternamente los 10 mandamientos, porque el pecado comenzó en el cielo. Yo quiero que abran su mente y pónganse a pensar esa parte. El pecado comenzó con Satanás en el cielo, no fue con Adán y Eva. Conocemos el pecado por los 10 mandamientos. Es un espejo que nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y como yo se lo dije, cuando Dios viene, ¿verdad? Con sus huestes celestiales, ¿verdad? Él viene, dice en Apocalipsis 22:12, dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin y el último. Dichosos los que guardan sus mandamientos. No está diciendo de ninguna iglesia, ahí dice sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad, ¿verdad? Distintivo de eso, de quiénes son esas personas. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 10 mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Y mira lo que sigue diciendo en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, por eso que a veces hay muchas iglesias que dicen, no, eso era para los judíos, ¿verdad? Eso ya no sirve. Y yo digo, pero si tú matas a alguien es pecado hoy en día. Si tú robas hoy en día es malo, ¿verdad? Pero apenas que uno le toca el punto sobre el séptimo día, ellos no lo quieren aceptar. Muchas iglesias, muchas doctrinas no quieren aceptar a Dios. No me acepten a mí, a lo que dice la Biblia, ¿verdad? A lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo le digo, el pecado, yo siempre digo, tenemos que ir en la historia para darnos cuenta cómo avanza la historia. En Hebreo 8:5, ¿verdad? Mira lo que dice:
le dice Dios a Moisés, estos sacerdotes sirven un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y aquí yo le digo, hermano, yo sé que muchos de ustedes se van a salir, porque si supieran y investigaran más a fondo, por eso también le dije, Satanás va a imitar la venida de Jesús. Tenemos que estudiar más la escritura, hermano. Yo no vengo a combatir con nadie aquí, porque yo no sirvo para estar discutiendo la palabra de Dios. Yo nada más le vengo a dar un poco de aliento y de investigación para que investiguen, porque acuérdense que hasta dice que hasta sus fieles seguidores serán engañados, porque no van a estudiar la escritura, se están enfocando en otra cosa. Hermanos, yo con esto yo termino, porque en realidad yo lo que necesito es que sepan que Satanás va a imitar la venida de Jesús. Y hermanos católicos, yo lo aprecio mucho a muchos de otras también denominaciones que están escuchando. Yo sé que hay mucho más de los que están conectados, están detrás de cámara, porque yo era uno, y a mí donde están la gente hablando de la palabra, yo entro y digo esto nada más, yo no vengo a estar discutiendo más nada, ¿verdad? Y yo lo que quiero es que sepan que el pecado comenzó en el cielo, y Dios cuando viene va a traer el arca del pacto. Que Moisés hizo fue una copia, como se lo dije, y yo lo que no vengo a discutir las palabras, hermano. Yo nada más le digo eso. Amén, hermano. Hasta aquí termino, hermano. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se te dio 7 minutos, no usaste los 7 minutos, bueno, es cuestión. Ahora. Que no se baje, mi hermano. Que no, un ratito nada más voy a quedar, claro, para escuchar a ustedes, porque yo escucho a todos, yo escucho a todos. Porque de eso se trata, ¿verdad? Ahora, mi hermano Martín Barriento, si querés. Sí, mi hermano. ¿Querés tomar la palabra? Y después, claro. Entonces, claro, aguardo un ratito. Cuando quiera, claro. Martín. Bien, mi hermano Elías, mi hermanazo, bendiciones. Hermano, tenemos que saber cuáles son los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús, nosotros podemos ver que son los que él retoma. Si usted lee San Mateo 5, 17, 18, dice que él no ha venido a abolir la ley, sino que a darle su verdadero cumplimiento. Entonces, la palabra utilizada es pleros, que significa rellenarla o llevarla a la meta. Rellenarla como se rellena un hoyo, eso es a darle su verdadero pleroso cumplimiento. Por eso usted ve que en San Mateo 5, más adelante del 18, el del 21 al 48, usted puede ver que vamos a leerlo, cuando Jesús retoma los mandamientos y él los rellena, o los amplía. Allí, a eso se refiere San Mateo 5, 17, 18. Vamos a ver. Dice, ustedes, dice 17, 18, vamos a ver, dice, no crean que he venido a suprimir la ley y los profetas, he venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a su forma perfecta. Dice aquí, pues esta dice a su verdadero cumplimiento, dice, sino a darle el cumplimiento. Y la palabra es pleros, que significa rellenar, atiborrar. Vamos a ver más adelante en el 21, vamos a ver los mandamientos de Jesús. Habéis oído, dice el 21, que se dijo a los antepasados, no matarás. Aquí la rellena, escuche.
y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo les digo, allí está el pleros de Jesús, está rellenando, está complementando. Esos son los mandamientos de Jesús. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será no reo ante el Sanedrín. Será reo ante el Sanedrín. El que lo llame renegado será reo de la jejeña. Ahora dice, vamos a seguir, dice, habéis oído el 27, que se dijo, no cometerás adulterio, y ahí va Jesús rellenando. Pues yo les digo, mire la autoridad de Jesús, mire, ese es el sentido. Para esas personas que escucharon, les quedó claro que era el pleros de Jesús, que eran los mandamientos de Jesús, y eso lo podía hacer cualquiera. No, Jesús dice, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y así sucesivamente vemos los mandamientos de Jesús, cómo él va rellenando, cómo él lo va llevando pues a una perfección. Ahora, yo no sé su pensamiento, realmente no lo conozco. Para eso, pues nosotros, más que un tiempo cada uno, a mí me hubiera gustado un diálogo donde yo le pudiera preguntar a usted. Usted sabe que la ley, que el pacto, el primer pacto era sombra. Hebreos 10:1. Hebreos 10:1 dice que era nada más una sombra. Vamos a ver. En efecto, dice, la ley, más que una sombra de los bienes futuros, es una sombra de los bienes futuros. Entonces, lo verdadero es en Cristo. Ahora, si leemos Hebreos 8:13, ahí vamos a ver 13:8, veamos. Dice 8:13. Vamos a ver que habla sobre el pacto. Al decir nueva, hablando de la alianza, declara anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Entonces, nosotros podemos ver que la Biblia nos enseña que hay algo nuevo. Si aquellos mandamientos eran sombra, eran parte de un pacto, ahora vemos que Jesús nos da nuevo mandamiento. Entonces, es importante saber eso. Bueno, después vemos cómo Jesús resume la ley, San Mateo 7:12, 22:36, 40, y pues Jesús viene a perfeccionar. Vamos a leer Gálatas 4:4-5, Gálatas 3:13. Vamos a ver Gálatas 4:4-5. Y dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de, bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Vamos a ver 3:13. Entonces, si él dice que viene a rescatarnos a los que estamos bajo la ley, veamos lo que dice Gálatas 3:13. Y es importante lo que dice Juan 1:17, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por Cristo. ¿Con quién estamos? ¿Estamos bajo la gracia y tenemos la verdad, o estamos con Moisés y estamos bajo la ley? Juan 1:17, y usted lo puede confirmar, mi hermano. No estoy hablando por hablar. Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Maldición de la ley. Ahora, Martín, se cumplió los 7 minutos.
Necesito 1 hora y media más. Sí, no, por lo mismo, por eso no quise hablar mucho, hermano, porque yo sé que es bonito hablar de la palabra y ponernos de acuerdo dónde está el error, dónde está la verdad, pues, ¿verdad? Porque en realidad, como yo le digo a muchos hermanos de otras iglesias, donde yo voy, hermano, casualmente, o alguien está llorando, o alguien tiene un problema, y siempre yo llego en el momento adecuado y yo le digo, mire, todo tiene solución después que usted ponga a Jesús en primer lugar, ¿verdad? Y yo le digo, ore mucho, porque en la oración Dios escucha oración. Quiero compartir contigo un texto bíblico, mi hermano, ¿verdad? Que para mí es fundamental, y justamente lo que no se puede despachar la doctrina del Señor, no se puede despachar así tan libremente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. ¿Y por qué? Y yo quiero analizar este texto a profundidad. Segunda carta de Juan, versículo 9. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y si yo no poseo a Dios en mi vida, mi alma está muerta. Y si mi alma está muerta, el reino de los cielos no es mío. Entonces, por eso es importante, sumamente importante, conocer esa doctrina. Porque no podemos decir que es la misma doctrina guardar el sábado que guardar el domingo. O nosotros estamos equivocados o ustedes están equivocados. Entonces, si nosotros estamos equivocados, no tenemos a Dios. Así de grave es la situación. Eso a nosotros nos preocupa. Y si ustedes están equivocados, ustedes no tienen a Dios. Entonces, no podemos nosotros tomar tan a la ligera. Sí, así como ese punto. Por eso te dije, vos abriste un abanico y nosotros tenemos que ir respondiendo de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no nos sometemos a la ley? ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Justamente porque no encontramos un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento o en la tradición que diga que los apóstoles por lo menos guardaron el sábado. Hermano, como yo le digo, este es un punto largo, ¿verdad? Vamos a tener que buscar un día que no es hoy por lo que yo veo, ¿verdad? Y ampliar, digamos, no di que 7 minutos, sino ampliar, vamos a suponer una media hora, lo más, cada uno. Ahí el hermano Martín Barrientos tiene su canal de YouTube. Se puede contactar con él y nosotros vamos a unirnos a mirar ese compartir esa charla, porque es importante. ¿Por qué, mi hermano? Porque si yo no estoy en la doctrina correcta, y no podemos decir que son iguales, no podemos decir. Entonces, aquí, evidentemente, uno de los dos no tenemos a Dios. Así de simple. Y no porque exactamente, hermano. Exactamente. No porque hable lindo del Martín Barrientos, todo, si no está fuera de la doctrina, no tiene a Dios. Y no porque y vos también, mi hermano, no porque vos sientas, porque te parezca, que vos te imagines. Si no estás en la doctrina correcta, no tenés a Dios. Y vos dijiste algo muy importante. Siempre estamos a tiempo de rectificar nuestro camino. Por eso nosotros dedicamos el tiempo para compartir la doctrina de la iglesia. Pero yo te tomo, Elías, te tomo muy en serio esta... Hermano Hugo, voy a decir esto. A nosotros se nos ha enseñado que Dios, como le dije antes, Dios habló en Apocalipsis, salid pueblo mío. A Dios le está haciendo el último llamado a la iglesia de Babilonia, que es usted en la católica, ¿verdad? Y por eso yo le digo, escuche, hermano, pero escuche, Dios está haciendo el llamado último y muchos de ustedes, hermano, pero quiero terminar, muchos de ustedes se van a salvar, hermano, eso es lo que le quiero decir, déjeme terminar de hablar. Yo quiero que una cosa quiero entender, que entienda, mi hermano, una cosa simplemente. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Y al decir la iglesia católica en la Gran Babilonia, estás atacando el cuerpo de Cristo. Ahora, hermano, no me podés demostrar. Tal vez lo dije en la forma que no debía. Bueno, correcto. Entonces nosotros no buscamos eso. Pero si vos me estás diciendo, y ahí está, sal de ahí, pueblo mío, señalando a la iglesia católica, mi querido hermano,
Y ustedes dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, eso diste a entender también hoy, ¿verdad? Y si ustedes dicen que el Apocalipsis habla de nosotros, quiere decir que estamos desde aquel entonces. Y no es así, que Constantino nos fundó. Y no es así que está diciendo, sal de ahí, pueblo mío, de la Iglesia Católica. No, por eso, no, yo tendría cuidado. El apóstol San Pablo perseguía a esa iglesia primitiva, esa iglesia que empezaba a expandirse. Y Jesús, cuando le encuentra, le dice, ¿por qué le perseguía a mi iglesia? No, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuidado, que aquel que persigue a la iglesia de Cristo está persiguiendo al mismo Jesucristo. Por eso yo en mi live por lo menos no voy a permitir y le voy a interrumpir a cualquiera cuando diga, sal de ahí, pueblo mío, porque esa es la iglesia babilonia, la iglesia católica. Yo no voy a permitir. Pero sí podemos dar razón de nuestra esperanza. Todo lo que quiera, sin ningún problema. Y por eso te dije cuánto tiempo quieras y te di el tiempo que quieras. Cosa que muchas veces ustedes no nos dan en sus live, ¿verdad? Por eso yo no me subo más en el live de los hermanos, por más que me inviten. Muchísima invitación tengo. Sí, está invitado. Mira que esta es la tercera vez que me subo un live cristiano. Yo nada más quería decir especialmente sobre el punto sobre eso y sobre que tenemos que predicar más sobre el engaño de Satanás, porque si no decimos eso, muchos se van a quedar. Y acuérdate que Dios no va a demandar, Dios va a demandar más a lo que sabemos, sí, a señor. lo que no sabe. Entonces, ese es el punto de los 3 ángeles en Apocalipsis. El punto ahí está el punto principal. Entonces, de ahí se puede comenzar. Ese es el tema, ¿verdad? Si nos vamos a encarar un tema, no me digan los 3 puntos, no me digan, porque entonces vamos a tener que encarar. Adelante, Martín. Que ahorita, sí, bueno, hermano, yo mucho gusto por permitirme, hermano Hugo, mucho gusto, hermano Martín, y lo que está. Para la próxima vamos a tener que hacer una vigilia como se debe hacer y orar antes de comenzar todo. Me parece muy interesante, mi hermano. Muchísimas gracias. Mil bendiciones y prediquen a Jesús, hermano. Amén. La verdad de Jesús, la verdad con Jesús. Amén. Hermano, ¿me escuchan? Adelante, Jorge. Bendiciones. No sé si me escucha bien. Yo te escucho bien. Ahora te escucho bien, Jorge. Quiero decir nomás algo, porque cuando nosotros predicamos el cuerpo de Cristo, estamos predicando al mismo Cristo. No se confundan. Nosotros predicamos a ese cuerpo que es la iglesia, y el cuerpo no se desprende de la cabeza. No se confundan. Prediquen a Cristo. ¿Y qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? ¿De extraterrestres? No, estamos predicando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sencillo, no hay tanta confusión, ¿verdad? Pero bueno, Jorge, adelante. Bueno, yo estaba escuchando el hermano Martín Barrientos con respecto a los mandamientos. Sabemos que él dio de manera sistemática, de manera resumida, claro, porque el tema de los mandamientos es un tema muy amplio. O sea, de hecho faltaron muchos datos, pero de todas formas el hermano Martín expresó la verdad, expresó muchos puntos dentro de la iglesia que son totalmente válidos. En este caso, yo me enfoqué más, porque el hermano Martín explicó bien, por eso no quise dar más ese tema sobre los mandamientos. Me enfoqué más en Apocalipsis con respecto a Elías. Lamentablemente se fue, pero yo quería decirle una pregunta. Pero todos notamos evidentemente que cuando él hablaba de la Babilonia, del Apocalipsis, él se estaba refiriendo a la Iglesia Católica. Entonces, yo no sé si él profundizó verdaderamente los textos bíblicos del Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo también, perdón, el capítulo 17 y el capítulo 18 que habla sobre ese tema, sobre cuando aparece la mujer montada en la bestia y cuando también habla sobre su derrota. Pero lo interesante de todo esto es que si leemos con claridad el texto,
y profundizar, podemos darnos cuenta que no se refiere para nada a la Iglesia Católica. Se refiere al Imperio Romano, porque todos sabemos que para esa época que fue escrito el Apocalipsis, la Iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, por la sencilla razón de que los cristianos no adoraban al emperador. Adorar al emperador para la época que fue escrito el Apocalipsis era como un prestigio. Te daba la oportunidad de entrar a ciertos lugares, estar dentro de la ciudad. Por ejemplo, si yo llegaba a Roma para esa época y yo llegaba a la ciudad y, por ejemplo, para entrar a la ciudad posiblemente me decían, ¿usted adora al emperador o tiene alguna insignia que demuestre su adoración al César? Y yo decía, sí, claro, por supuesto, ¿no? Lógicamente era como un pase para yo poder entrar a la ciudad. Entonces los cristianos eran perseguidos porque no se sometían a esa ideología, a adorar al emperador de esa época, no lo iban a hacer, para nada. Entonces hay que estudiar a profundidad el Apocalipsis y llevarse de ciertas interpretaciones que están fuera de contexto, como el caso de esta persona que decía que la ramera de Babilonia es la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, si vamos a la cifra 666, no solamente lo afirmo yo, también grandes teólogos, personas pensantes que saben, que estudiaron, esa cifra que está en Apocalipsis se le atribuyen al emperador Nerón César, que Nerón César en hebreo simboliza 666. Y eso son cosas que lamentablemente muchas personas no están de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, pero sin embargo, si vamos a historia, si vamos a grandes teólogos, personas que estudian de ver la profundidad, llegan a la conclusión que yo estoy mencionando, pero otros dicen que no, que es el Papa, por ejemplo. Por ejemplo, mira, los adventistas del séptimo día, Elena G. White, esta señora, en un libro, ella escribió un libro en el cual ella expresaba que el Papa era el anticristo, hasta dio una cifra de acuerdo a su nombre completo. Y lo que más me dio risa es que después, más adelante, se hizo el cálculo a Elena G. White, y qué curioso, el nombre de Elena G. White da 666. Entonces, luego de que su interpretación errónea no tuvo base fundamental, entonces ellos tuvieron que descartar la idea, porque lamentablemente Elena G. White, si tú calculas su nombre, da 666. Y eso es lo que muchos no saben, que investiguen para que se den cuenta. El nombre de Elena G. White, la fundadora de los adventistas del séptimo día, da 666. Yo tengo ese dato del 666 en la Biblia, bien definido. Yo quiero darle la entrada al hermano Luis, Jorge, porque tengo que cerrar el live. Luis estuvo esperando mucho tiempo ahí abajo también, y después yo quiero pasar en la Biblia, dilucidar el gran misterio del 666 con la Sagrada Escritura, textualmente. Y sí, le quiero dar primero la entrada al hermano Luis. Adelante, Luis. Saludos, hermano Hugo. La paz esté con usted y con todos los de aquí del chat, del live. Con tu espíritu. Mire, quería hacerle, para no alargarme, honestamente quería preguntarle dos cositas al hermano Martín. No sé si de chance. Pero de verdad que me parecen importantes. La primera, que creo que es más sencilla, yo he entrado y he compartido con algunos hermanos que tienen, yo diría, una religión basada en la Torá, vamos a llamarlo así, porque están los judíos, israelitas, en fin. Entonces veo con preocupación que hay algunas tendencias, ¿no? Pero primero voy a preguntar esto. Ciertamente me queda claro toda la visión de San Pablo respecto a la ley y las obras de la ley. Pero ellos insisten mucho y hasta lo ponen en videos, el punto donde Jesús dijo que él no vino a cambiar la ley,
sino que vino a cumplirla. Y dice que mientras no pase el cielo y la tierra, no pasará ni una sola letra de la ley. Entonces, ellos esto lo citan, vamos a decir, porque yo, por ejemplo, le pregunté algo de esto al padre Juan, que también está aquí en TikTok, pero fue como otra cosa, y él me comentó que simplemente la Torah o el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del cristianismo. Entonces, ellos citan esta parte cuando dicen: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, he venido no para deshacer, sino para cumplirla. En verdad os digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una coma de la ley, hasta que todo se realice. Y dice: por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que lo cumple y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Entonces, esta primera pregunta es, yo de repente es que no entiendo, pero siento ahí una contradicción entre lo que está afirmando Jesús. Claro, cuando vamos, por ejemplo, a Juan, creo que 5:10, cuando él está discutiendo con los judíos, yo he utilizado ese argumento. Jesús les dice, que cuando dice que la palabra habla de mí, que yo era cuando Abraham, etcétera, etcétera, él ahí les dice: y no está escrito en su ley, o sea, como si no fuera la ley de él, ¿verdad? Le dice a los judíos. Entonces, yo también les he dado ese argumento, pero siento que hay contradicción porque San Pablo sí claramente, reiteradamente, deja claro todo este punto que hablaba ahorita el hermano Martín, de la ley y las obras de la ley. Entonces, pero este texto en específico me parece que lleva contradicción. Entonces, es la primera pregunta que quería hacer. Yo después le doy a Martín la palabra, pero el texto en sí de Mateo 5:17 es clarito, y en el 18: no crean que he venido a suprimir la ley a los profetas, he venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Aquello que entendían nuestros hermanos judíos, nuestro Señor Jesucristo viene a traer lo definitivo. En verdad le digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Puso un tiempo. Ahora me voy a San Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido. Hasta ahí llegó. Sí, hermano. Pero fíjense que yo también decía lo definitivo, pero esto está en la Biblia latinoamericana, pero en las demás Biblias, Jerusalén y otras, dice es a cumplirlo, no dice lo definitivo. Las demás, más bien la única que dice definitivo es la latinoamericana. Pero termina de la misma forma, hasta que. Ajá, sí. Hasta que. No sé, Martín va a dar mayor luz, pero todas terminan con un tiempo hasta que se realice, se cumpla, hasta que. José Martín, adelante, Martín, y quiero ir cerrando ya después porque saben ustedes cómo el tema acá en mi casa. Deme hora y media, hermano. Me voy y vengo. Mi hermano, ya eso ya lo explicamos, los mandamientos de Jesús. Él dice que viene a darle su pleros en griego, su cumplimiento, y eso significa rellenar. En griego, rellenar, atiborrar, eso está en el Strong. Entonces, vemos cómo yo acabo de hablar sobre esto, cómo Jesús va rellenando, va perfeccionando. Ahora son los mandamientos. Ahora yo les digo, ese es el punto. Vemos que pues la palabra de Dios dice que Cristo dijo, al morir Cristo quedamos libres de la ley. Romanos 7 del 1 al 4. Entonces, el texto que usted citó es San Mateo 5, 17 al 18. Del 21 al 48 vemos los mandamientos de Jesús. Ahora yo les digo, ahora yo les digo. Ese es el punto. Y San Pablo vemos pues que él en un tiempo estaba bajo la ley,
pero luego dice que él no está bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Eso es el punto. Vemos que San Pablo fue de la tribu de Benjamín. Mi hermano, si puede leer Filipenses 3, 5, 6. Filipenses 3, 5, 6. 3, 5, 6. Dice, nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en espíritu y confiamos no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. Porque hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuanto más lo puedo yo. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, y fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley, dice, por supuesto, pues era fariseo y convencido como los demás, persiguiendo la iglesia. Y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Al tener, no sé, me entusiasmé. Hasta ahí era. Ese es claro, mi hermano, que él dice, no, el cumplidor, acérrimo. Pero si nosotros leemos 1 Corintios 9, del 19 al 21, vamos a ver que aquel que dice que estaba bajo la ley, ahora aclara. 1 Corintios 9, 19, 21, mi hermano. 1 Corintios 9, del 19 al 21. 1 Corintios 9, del 19 al 21. Dice así. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todo, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no están sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Ahí está, mi hermano. Ahí vemos que dice, con los que están bajo la ley, como estando bajo la ley, aunque estoy libre de eso, dice. Ahora, no vivo sin ley, dice, sino bajo la ley de Cristo. Pues ahí dice un poco diferente, pero porque es la latinoamericana, mi hermano. No, pues es muy conveniente para no, enseñar. es que el punto voy a cerrar, mi hermano. Pablo, está claro. Sí, pero yo pienso que el hermano Hugo y los hermanos que están escuchando se les ha aclarado que Jesús viene, acuérdese lo que dice Gálatas, que dice, antes de venir Cristo, la ley era nuestra paidiogogos, que es la que el paidiogogo era, pai viene de niño, es niño, gogo es el que le enseña, era una esclava que le enseñaba al niño pequeño. Esa era la ley antes de venir Cristo. Pero viniendo Cristo, dice, ya no estamos bajo paidiogogo, bajo la ley. Entonces, mi hermano, lo que usted tiene que entender es que lo aclara lo de San Mateo 5, 17, 18, que dice que le ha venido a dar su verdadero cumplimiento. Esa palabra es pleros, rellenar, y eso usted lo va viendo allí mismo, San Mateo 5, pero del 21 al 48. Ahí está clarísimo, mi hermano, y son los mandamientos de Cristo. Así que bendiciones, mi hermano. Espero pues que usted haya pues ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Ahí voy a leer un último comentario. Si voy a las 2 iglesias me salvo, dice. ¿Cuál 2 iglesias? Hay una sola, y donde tenemos que perseverar
y morir en esa iglesia. Una sola, no hay más. No, ¿por qué? No hay más, hay una sola. No hace falta extender tanto nuestra cabeza. Hugo, por favor, ¿puede repetir lo de la salvación? Digo que lo que dice segunda carta de Juan, versículo 9, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y si yo no poseo a Dios en mi vida, mi alma está muerta, por lo tanto no estoy en el reino de los cielos. El reino de los cielos está lejos de mí. Por eso es importante conocer la doctrina. Y gracias a Martín, porque siempre con su conocimiento nos lleva desde el original. Es que, mis hermanos, y esto es para nosotros los católicos, ¿qué tenés que hacer? Y mira, mi consejo, acércate a tu párroco y decirle esta intención que tenés a tu párroco, al sacerdote que está en tu comunidad. Lo mejor que puedes hacer, Mónica. Lo que tenemos que saber nosotros, mi hermano, y tener la certeza que no existe, mi hermano, no existe un texto del Génesis al Apocalipsis que vaya en contra de la doctrina de la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. No existe. ¿Por qué? Porque todo esto fue para esa iglesia, no para otra iglesia. Para esa iglesia, la de Cristo, la cual es de la cabeza, y esa iglesia es su cuerpo. Jorge, Luis y Martín, a todos los que están aquí, muchísimas gracias. Cuando tenga un tiempo vamos a compartir. Ahora no tengo tanto tiempo porque ya me están esperando y tengo que ir a hacer